Hola, les saludamos cordialmente. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes una información relevante sobre el método fenomenológico correspondiente a la investigación cualitativa. La fenomenología surge del pensamiento alemán. La aparición de este término se remonta a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, tal como lo podemos ver acá. Fichte llamó fenomenología a las diversas actitudes interiores de la conciencia. Hegel, por su parte, titula su primera gran obra sistemática con el nombre de Fenomenología del Espíritu, entendiéndola como una ciencia de las experiencias de la conciencia. Cousin también utiliza el término fenomenología en su obra Primeros ensayos de filosofía. Esto pudiera ser considerado un punto de partida. Sin embargo, es Husserl quien es considerado el fundador de esta escuela del pensamiento. Para él reinaba la primacía de la experiencia subjetiva inmediata como base del conocimiento. Un lema comúnmente usado por Husserl es que hay que dirigirse a las cosas mismas. Él concibe que la tarea del fenomenólogo es aprender este proceso de interpretación, es decir, apropiarse de lo que está estudiando y hacer una interpretación particular. Por supuesto, esto va a llevar a que él intente ver las cosas desde el punto de vista de las otras personas. Posteriormente, Heidegger transforma la fenomenología en una filosofía hermenéutica. Él expone que los fenómenos no son jamás manifestaciones, pero todas las manifestaciones están en cambio necesitadas de fenómenos. La postura de Husserl se considera por algunos autores enmarcada en el pospositivismo. Lo que propone Heidegger es un nuevo concepto de fenomenología, la fenomenología hermenéutica, y esto por supuesto supone un cambio de paradigma, del paradigma de la conciencia asentado en la percepción, se pasa al paradigma de la hermenéutica, que está netamente basado en la comprensión. Ahora bien, aquí podemos ver algunas definiciones que han sido aportadas sobre el método fenomenológico. En primer lugar tenemos la de Hurtado de Toro. Ellos expresan que este método estudia los fenómenos tal como son experimentados y percibidos por el hombre, dándole un peso considerable a la vivencia del actor social y lo que el actor social puede expresar sobre su vivencia común. Por su parte, Vizquerra sostiene que este método se ocupa de determinar el sentido dado a los fenómenos, además de cómo las personas describen la experiencia vivida. Y finalmente tenemos la postura de Hernández, Fernández y Bautista, quienes exponen que el método fenomenológico se basa en el análisis de discursos y temas específicos. Ahora bien, todo método investigativo posee una serie de características que le distinguen de los otros. En este particular, el método fenomenológico, encontramos en primer lugar que una de las características que este método presenta es que trata de entender el mundo y sus objetos como son experimentados internamente por las personas. El investigador debe evitar formular juicios y darle una considerable importancia a la experiencia del actor social con respecto al objeto de estudio, ya que ellos son quienes se encuentran inmersos en la realidad y ellos pueden entonces aportarnos una aproximación más real de las características particulares del objeto de estudio. Ahora bien, otra característica que podemos presenciar aquí es que estudia casos concretos como base para el descubrimiento de lo que es esencial y generalizable. Asimismo, Rosenthal, acá lo vemos, menciona que ve que este método fenomenológico ve al propio sujeto del conocimiento no como un ser real, sino como una conciencia pura, considerando que es el actor social quien se encuentra inmerso en la realidad estudiada, y es desde su perspectiva que hará el aporte a la investigación. Además de lo que ya hemos mencionado, otra característica que presenta el método fenomenológico es que es un método reflexivo y de exigente rigor científico. Por último, sus enunciados son válidos en un tiempo y en un espacio específico, dependiendo de la realidad que se estudia. Generalmente el método fenomenológico se aboca a sucesos que se presentan en una época y en un lugar determinado. Ahora bien, este proceso de investigación basado en el método fenomenológico, según Martínez, se desglosa en 4 etapas. La primera de ellas, Martínez la denomina etapa previa.
Es aquí donde se determina el curso del razonamiento, el curso de la investigación. En esta etapa es importante que el investigador concientice que debe desprenderse de sus prejuicios o al menos hacerlos a un lado para evitar que haya una influencia en el manejo de la información, porque no se trata de asumir la postura del investigador, sino que aplicando el método fenomenológico ocurra una intersubjetividad entre los actores sociales y el investigador. Ahora bien, la segunda etapa es la descriptiva. Tal como lo expone este autor, el objetivo de esta etapa, que se realiza en 3 pasos, es lograr una descripción del fenómeno de estudio, que resulte lo más completa y no prejuiciada posible, y al mismo tiempo refleje la realidad vivida por cada sujeto, su mundo, su situación, pero cuidando de que esto ocurra en la forma más auténtica, pegándonos también a lo que el actor social pueda aportar. El primer paso de esta etapa descriptiva es la selección de la técnica o procedimiento apropiadas. El segundo paso tiene que ver con la realización de la observación, la entrevista, el cuestionario o autorreportaje, es decir, cómo vamos a obtener esos datos, considerando por supuesto las reglas de reducción fenomenológica, las cuales consisten, tal como su nombre lo indica, en reducir la subjetividad que podría ser generada por los aspectos inherentes a la personalidad del investigador, así como también pues hacer un paréntesis entre los conocimientos, las teorías o hipótesis que el investigador pueda tener sobre el objeto de estudio, esto previendo de que la influencia del investigador no pueda perjudicar los datos que se recojan o no pueda influenciarlos, sino que la investigación se apegue a la realidad exacta del fenómeno. Finalmente, el tercer paso de esta etapa descriptiva es la elaboración de la descripción protocolar, la cual surge a partir de la buena observación del fenómeno, proceso que debe realizarse con atención y cuidado, porque esta descripción que vamos a desarrollar en esta etapa será el protocolo sobre el cual se centrará el estudio. Hasta aquí vamos con la segunda etapa. Ahora, la tercera etapa es la etapa estructural. Es el estudio de las descripciones contenidas en los protocolos que habíamos mencionado anteriormente. Esta etapa es llevada a cabo en 7 pasos. El primero de ellos se materializa con la lectura general de la descripción de cada protocolo. El segundo paso tiene que ver con la delimitación de las unidades temáticas naturales. El tercero con la determinación del tema central que domina cada unidad temática. Por su parte, el cuarto paso está constituido por la expresión del tema central en lenguaje científico, cuidando de que este tema se exprese en lenguaje científico. El quinto paso es la interpretación de todos los temas centrales en una estructura descriptiva. El sexto paso es la integración de todas las estructuras particulares en una estructura general. Y por último, el paso número 7, que es la entrevista final con los sujetos estudiados. La última etapa, aquí podemos ver las 4 etapas ya materializadas. La última etapa de este proceso investigativo es la discusión de los resultados, que según Martínez, el objeto de esta etapa es relacionar los resultados obtenidos en la investigación con las conclusiones de otros investigadores para compararlas, contraponerlas, hacer un contraste allí que nos permita entender mejor las posibles diferencias y de ese modo llegar a una integración mayor y en consecuencia a un enriquecimiento del cuerpo de conocimientos del área estudiada. Por supuesto, todo método investigativo se vale de técnicas que le permiten organizar la información, captar la información para luego organizarla. El método fenomenológico en particular utiliza técnicas tales como las que vemos aquí. Una de ellas es la observación, el registro anecdótico, las entrevistas de diversas índoles, narraciones o historias compartidas. Generalmente estas historias son compartidas por los actores sociales, la grabación de conversaciones, por supuesto con los actores sociales también, entre otras técnicas que el investigador considere pertinentes y que por supuesto tengan coherencia con este método investigativo. Ahora les invitamos a mantenerse con nosotros porque tenemos otra información que puede ser de su interés sobre el método fenomenológico. Muchas gracias por su atención.
A continuación se les mostrará dos ejemplificaciones de tesis de paradigmas interpretativos con un carácter o un enfoque fenomenológico con el fin de mostrar la coherencia paradigmática de este tipo de investigación. Entre ellas tenemos la tesis de la autora Nancy Filomena Barreto de Ramírez, una tesis tipo doctoral del año 2009 de la Universidad Decana American University, teniendo como título Argumentos teóricos que subyacen a los cambios curriculares en la Universidad Venezolana, caso Universidad Pedagógico Experimental Libertador. En el estudio se observaron los supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos. En el ontológico, la autora estudió lo que vivía y experimentaba, por lo que es una realidad emergente. El epistemológico es un dialéctico y el metodológico es un enfoque fenomenológico interpretativo con una teoría de la argumentación de Toulmin de 1984. Estos supuestos, tanto el ontológico como el epistemológico y el metodológico, la misma autora lo sustenta como en el ontológico posee información, así como vivencias importantes y significativas de la realidad social que se pretende investigar, en virtud de que por 20 años consecutivos fue partícipe de los procesos de planificación y formulación, evaluación en materia curricular, por lo que se puede observar, se puede constatar de que es una realidad emergente lo que ella estaba estudiando. En el epistemológico, la relación sujeto-objeto del investigador estuvo influido por las reacciones de la realidad estudiada. Es decir, era subjetiva, ya que en ella se encontraba inmersa en el fenómeno que se presentaba en la universidad como tal. En cuanto al metodológico, como ya se ha dicho, es un enfoque interpretativo como todo proceso de investigación en sí mismo, un fenómeno social y como tal está caracterizado por la interacción y la reflexión, que en este caso será el currículo que se le aplicaba o se le pretendía enseñar a los estudiantes egresados de la Universidad eh, eh, Pedagógico Experimental Libertador. Con dicha investigación y estos supuestos, se pretendía era o tenía como objeto de investigación el cambio curricular en la formación de docentes. En consecuencia, se arribó a la mayor comprensión de los aspectos singulares, el sentido propio y por tanto le dio el hilo conductor del proceso investigativo. En dicha investigación se desarrollaron momentos fundamentales tales como la investigación fue también de tipo multimétodo, por decirlo de alguna manera, porque la investigadora se basó también al principio en una investigación documental previa para el corpus teórico del estudio. Como segundo momento, analizó el discurso escrito para una síntesis integradora de las evidencias textuales. Para tercer momento, se aplicaron los procesos de análisis e interpretación, como la observación, la indagación, la explicación, interrogación y aplicación de la categorización de las teorías de la argumentación de acuerdo a Toulmin de 1984. Como cuarto momento fundamental de la investigación, se aplicó la construcción de los argumentos teóricos que sustentaban el currículo de la formación docente bajo una perspectiva integradora y multidimensional.
Como quinto momento, se realizó una propuesta de principios orientadores en materia curricular y por último momento, la formulación de las conclusiones y recomendaciones. En la investigación se aplicaron técnicas e instrumentos de recolección de datos. Entre las técnicas se aplicaron, como ya se mencionaron anteriormente en los momentos, la observación y análisis de texto. Como instrumento para los análisis de este texto, se utilizaron y se aplicaron la matriz de registros de evidencias textuales y la matriz de generación de principios orientadores, lo que le permitió establecer los posibles fondos emergentes como materia prima del análisis. Como segundo ejemplo tenemos la tesis de la licenciada Norlen Bolívar del año 2015. Es una tesis de maestría de la Universidad de Carabobo de la Facultad de Ciencias de la Educación, Dirección de Posgrado, Maestría en Investigación Educativa, teniendo como título La abulia del docente recién graduado. En ella también se observaron los supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos. En el ontológico, la autora se encargaba o se encontraba inmersa en la realidad. Esto es una realidad también emergente. Epistemológicamente es transaccional dialéctica. Y metodológicamente es un estudio cualitativo bajo el método fenomenológico. En este estudio se observaron fueron fases para el desarrollo del mismo y su buena evolución. Entre las primeras fases se vio, se observó, se constató la reducción o epoge. Como segunda fase, una fase descriptiva. Tercera fase, estructural, y la cuarta fase fue interpretativa. La técnica para la recopilación de la información fue la técnica de la entrevista en profundidad, aplicándosela a los informantes clave, que en este caso fueron los docentes de una escuela específica. La fiabilidad de la investigación, como veracidad y coherencia de las reflexiones, fue la de mostrar la entrevista ya transcrita a los entrevistados para que pudieran dar su aprobación a la transcripción de la recopilación o la información por medio de las entrevistas. Mi trabajo se llama Sentidos y Significados, que se le atribuye a la integración de saberes en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPI-TV. ¿Por qué escogí este trabajo? Bueno, yo por mi experiencia, soy egresada del Departamento de Ciencias Sociales, profesora de Geografía e Historia. Y me llamaba la atención cómo desde pregrado uno observa que hay personas que tienen preferencia hacia la geografía o hacia la historia. Siempre hay personas compañeros de clase, incluso luego dando clases en ese departamento me daba cuenta que algunas personas mencionaban, es que a mí me gusta la geografía, pero no me gusta la historia. O yo prefiero ver las asignaturas relacionadas con la historia porque me cuesta entender la parte geográfica. Cuando esas personas luego van al mercado laboral, van a la práctica profesional, se dan cuenta de que van a ejercer como profesores de ciencias sociales. Y allí es donde comienza una problemática, ya que quien tiene preferencia por la parte geográfica prefiere ver asignaturas que en un momento son optativas, como por ejemplo geología, y luego necesitan conocimientos sobre historia del arte y no la ven porque sencillamente no les gusta la historia. Entonces comencé a darme cuenta desde hace tiempo de ese divorcio que existe dentro de las ciencias sociales. También luego estuve dando clases de asignaturas como planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en dicho departamento,
Y al momento de realizar los proyectos de aprendizaje que se están exigiendo hoy en día en las instituciones, mayormente en las instituciones públicas, se le pide a los docentes integrar áreas. Y al momento de realizar esos proyectos, evidencié que los estudiantes presentaban esa dificultad para realizar la integración de área. En un primer momento realicé una reflexión preliminar. Cuando estuve cursando mis estudios en la maestría de investigación educacional, tuve la oportunidad de ver clases con el profesor Nereo Mendoza. En un momento nos pidió hacer una reflexión preliminar sobre cuál queríamos trabajar, cuál sería el objeto de estudio que íbamos a desarrollar en nuestra investigación. Entonces yo ya tenía en mente desde los primeros trimestres cuál iba a ser el tema que iba a investigar. Quería abordar esa problemática, aunque no tenía conciencia en ese momento de que era integración de saberes, pero quería estudiar prácticamente ese divorcio entre la geografía y la historia y las preferencias que presentan los egresados de ciencias sociales del departamento. Para ubicarlo paradigmáticamente, yo no lo decidí así al azar, sino que eso fue surgiendo en la medida que uno va desarrollando el discurso. Primeramente hice la reflexión preliminar y cuando yo se los presentaba a los diferentes docentes que te piden un avance de tu trabajo, ellos ya me iban diciendo, esto como que se está orientando hacia la fenomenología. Este trabajo por el discurso, parece que se va encaminando hacia este paradigma. No fue algo que yo lo decidí en un primer momento, sino que al momento de redactar emergen ese paradigma, porque lo que yo quería era escuchar las impresiones, escuchar las voces de las personas que hacen vida, de los actores sociales del departamento. Entonces, como se me hacía difícil en un primer momento entrevistar a tantos estudiantes y tenía contacto con algunos docentes, por eso decidí hacer las entrevistas a los docentes que trabajan en el departamento y allí me di cuenta que en la oralidad los docentes manifiestan que ellos sí hacen un intento por mostrar la relación entre la geografía y la historia, o que sí llevan a la práctica algunas alternativas de integración, aunque en la práctica ellos no están conscientes de cuál es la alternativa de integración que ellos están desarrollando. En su oralidad ellos lo expresaban. Entonces comencé a estudiar sobre la integración de saberes, sobre la interdisciplinariedad, la multidisciplinaridad, pluridisciplinaridad, transdisciplinariedad y las diferentes opciones metodológicas para abordar esa integración. Y allí fui, cuando yo iba leyendo sobre la complejidad, el paradigma de la complejidad, eso también me permitió, me dio luces para yo ubicarme paradigmáticamente. Por los teóricos que fui trabajando, Ezequiel Alderet, Edgar Morin, el abordaje que se le hace a la parte teórica también me permitió orientarme paradigmáticamente. Para ubicarme en la parte fenomenológica tampoco fue una decisión que tomé yo, sino que como lo que yo quería era escuchar por qué esas preferencias entre la geografía y la historia, lo más adecuado era hacer una entrevista. Como dentro de la UPEL existe, en el Pedagógico de Barquisimeto está el Departamento de Ciencias Sociales. En otros institutos puede tener otro nombre. Creo que en el Pedagógico de Maturín es Departamento de Humanidades y Arte. Entonces, por mi experiencia, por haber egresado de este departamento, decidí ese ámbito de estudio, ese contexto a desarrollar. También seleccioné ese ámbito porque tengo contacto con las personas que elaboran allí.
yo considero que para una persona desarrollar una investigación debe estar inmerso en el contexto que está estudiando. Entre los criterios para seleccionar el ámbito de estudio, primeramente está la experiencia que tengo en ese departamento, porque soy egresada del Departamento de Ciencias Sociales y además he dado clases de diferentes asignaturas, medios, planificación, evaluación en ese departamento. Yo considero que para una persona desarrollar una investigación debe estar inmerso en el ámbito de estudio. Entonces, para el momento en que yo estaba haciendo mi investigación, yo me desempeñaba allí como profesora del departamento. También tenemos que, una vez que ya yo tenía el contacto con ese ámbito, las técnicas que desarrollé fue la entrevista a profundidad que se le realizaron a 5 docentes del departamento, tomando en consideración la disposición que ellos tenían a dar su testimonio. Y como eran docentes con los que ya me he relacionado, se me hizo, se puede decir que bastante fácil desarrollar las entrevistas, fueron bastante extensas. Algunos docentes con bastante experiencia en el departamento, otros docentes contratados, y sin discriminar si ellos en un momento estaban dando clases de una asignatura relacionada con lo geográfico o lo histórico. Simplemente se tomó en consideración la disposición que ellos tenían a dar su testimonio. Y desarrollé un guión de entrevista, pero al momento de realizar la misma, fueron surgiendo otras interrogantes y eso enriquece bastante el trabajo. Luego procedí a hacer la triangulación de esas entrevistas. Previamente a ello se realizó un proceso de categorización. Es un proceso bastante largo la transcripción de esas entrevistas. Coloqué seudónimos para cada uno de estos actores sociales para resguardar su seguridad, y se realizó un proceso de categorización del cual surgieron 3 grandes categorías y 13 subcategorías, y cada una de esas categorías luego lo triangulé, se comparó con lo que establecían los teóricos más importantes, y como por ejemplo Edgar Morin, Ezequiel Anderé, también incluso Martínez Migueles, Pérez Clarín, diferentes autores que hablan sobre la integración, no solamente la integración de saberes, sino que una de las categorías que emerge es la formación disciplinar, que ese divorcio se debe a la formación disciplinar que hemos arrastrado desde hace tantos años. Entonces, también se relacionó con lo que presenta el documento base para la transformación curricular de la UPEL del año 2011, ya que ese documento base plantea que para este nuevo proceso de transformación curricular se debe promover la interdisciplinariedad, y también con el diseño curricular, que para ese momento estaba el del 2007, porque luego surge para la educación básica el del 2016. Entonces se hizo una comparación de lo que se está exigiendo o el rol del docente que se espera para la educación media diversificada, y lo que se está desarrollando desde la UPEL, que es la casa de estudio que egresan a quienes van a ejercer luego la educación media. Entonces comparé lo que dicen los teóricos, lo que plantean los diseños curriculares, con la opinión de los actores sociales, y luego viene la parte ya de la interpretación, que es donde se incluye el capital cultural del autor del trabajo, en este caso sería mi persona. Y luego de esa triangulación procedí a realizar unas representaciones gráficas para mostrar la relación entre esas grandes categorías y las subcategorías.